Bienvenidos a este segundo bloque de nuestra tercer clase de Biología General. Como dije antes, en este segundo bloque vamos a ver célula eucariota. Bueno, la célula eucariota es muchísimo más compleja que una célula procariota. Ahí ya les pegué una imagen para que ustedes se vayan amigando y familiarizando con este tipo de esquemas. La imagen de la derecha es un esquema, obviamente, un dibujo, una representación o como lo quieran llamar, de una célula eucariota. Seguramente debe ser animal porque no tiene una pared celular. Y a la izquierda ven una imagen real o cómo se vería en un microscopio, ¿sí? En el esquema, imagínense que es como una especie de pelota que está cortada y en su interior podemos ver los orgánulos que la componen. Lo mismo sería si nos pudieran cortar a nosotros a la mitad, podrían ver todos nuestros órganos y todos los elementos que nos componen, o los tejidos, o los órganos, o como lo quieran llamar. En el caso de la célula es lo mismo, ¿sí? Esto es un esquema. Bien, recordemos que cuando vimos clasificación de los seres vivos, según los reinos, las células eucariotas se quedaban con la mayoría de ellos. Eran 5 reinos y recuerden que de esos 5 reinos, 4 estaban compuestos por células eucariotas. Teníamos a los protozoos, teníamos a los hongos, teníamos a las plantas y a los animales. Había organismos unicelulares y había organismos pluricelulares. Y según si tenía un núcleo verdadero o no, las clasificábamos en células eucariotas o procariotas, y en este caso, como podemos ver, se observa muy fácilmente la presencia de un núcleo, así que son eucariotas. Bien, debido a que estas células eucariotas son tan complejas, para poder hablar de la estructura de estas células tenemos que organizarnos. ¿Y cómo nos vamos a organizar? De esta manera. Vamos a decir que las células eucariotas están compuestas por 4 grandes estructuras, ¿sí? Que a su vez están compuestas por estructuras más pequeñas. Y las vamos a ir viendo de a una. Bien, estas 4 grandes estructuras son la cubierta celular, la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Van a ver en el transcurso de la clase, se van a dar cuenta que dentro de las células eucariotas tenemos distintos tipos de células. En realidad hay millones y distintos tipos de células dentro de nuestro propio organismo, y dentro de otros organismos. Imagínense que hay tanta variedad de células como organismos en el mundo. Así que nosotros nos vamos a concentrar en lo que vendría a ser la célula animal y la célula vegetal, que es con la que más diferencias hay, ¿sí? O como con las que hay diferencias más obvias, ¿sí? Y la célula animal, obviamente, porque es la célula que constituye al ser humano. Bien, entonces, en esta imagen de la derecha, ustedes pueden ver en la parte superior hay una célula animal y en la parte inferior hay una célula vegetal. Ya las vamos a ver en detenimiento a cada una. Bien, comencemos por la cubierta celular. Existen dos tipos de cubierta celular. ¿A qué se debe esta diferenciación? Justamente a los elementos que la constituyen, ¿sí? Bueno, estos dos tipos son, por un lado tenemos a la pared celular y por otro lado tenemos al glucocálix. La pared celular la podemos encontrar presente tanto en los hongos como en las algas y en las plantas. En los hongos está constituida por quitina, que es una proteína. En las algas está compuesta por mucílago y en las plantas está compuesta por celulosa, que seguramente en algún momento lo han escuchado nombrar. ¿Cuál es la función de esta pared celular en estos organismos que acabamos de nombrar? Es la de protección y sostén.
Por ejemplo, si pensamos en una planta, las plantas no tienen un esqueleto como tenemos nosotros, entonces necesitan de la rigidez de esta pared celular para poder mantenerse erguidas. Y por otro lado dijimos que teníamos el glucocálix. Este glucocálix está presente en protozoos y en animales y está compuesta por oligosacáridos. ¿Se acuerdan qué era un oligosacárido? ¿Se acuerdan cuando vimos biomoléculas? Bueno, búsquenlo entre sus apuntes a ver si lo encuentran. Bien, ¿y qué función cumple este glucocálix en las células animales? El reconocimiento celular y la presencia de antígenos. ¿Qué quiere decir reconocimiento celular? Es que nos sirve para diferenciar los distintos grupos de sangre, ¿sí? A, B, O, ¿sí? Para eso sirve. Y la presencia de antígenos porque son los que alertan a la célula, ¿sí? De que hay algún organismo extraño que anda por ahí dando vueltas. Acá en la imagen podemos ver estas cositas que se ven acá, ¿sí? Estas como patitas que salen desde la membrana celular. Esto que vemos acá es una membrana celular, perdón, no se lo dije. El glucocálix está adherido, ¿sí? A la membrana celular. Esto que está acá es una membrana celular. En realidad no es una membrana, es una porción de membrana, como dijimos antes, un esquema, ¿sí? Y estas cositas que vemos acá, ¿sí? Son los oligosacáridos que se encuentran adheridos a esta membrana. Bien, la segunda gran estructura que podemos observar al describir una célula eucariota es la membrana celular o plasmática. En esta diapositiva la vamos a describir así muy por encima porque en el tercer bloque lo vamos a dedicar exclusivamente a membrana plasmática ya que es un tema bastante complejo. Por ahora lo que vamos a decir es que esta membrana celular o plasmática está formada por fosfolípidos o una bicapa de fosfolípidos. Esto quiere decir que son dos capas de fosfolípidos. ¿Y qué eran los fosfolípidos? ¿Se acuerdan cuando vimos biomoléculas? Es un lípido que está unido a un grupo fosfato, ¿sí? Estos fosfolípidos tienen una gran importancia en el funcionamiento de la célula y en este esquema podemos observar, a ver si se los puedo mostrar. Ven estos que están acá, estos que tienen esta cabecita colorada y la colita amarilla, esos son fosfolípidos, ¿sí? Y esta forma que tienen les da una característica, ¿sí? Que es que la cabecita es hidrofílica, es decir que digamos como que se amiga con el agua, ¿sí? No la repele. Y la colita, que está compuesta por este grupo fosfato, es hidrofóbica, ¿sí? Es al revés, la repele al agua. Después, más adelante, en el tercer bloque, van a ver cómo influye esto en el funcionamiento de la célula. Bien. Otro de los componentes de la membrana plasmática son las proteínas integrales. A ver, acá tenemos una proteína integral, ¿sí? De forma globular. Acá tenemos otra proteína integral de forma de alfa hélice, ¿sí? Sobre todo estas proteínas influyen en el transporte de sustancias, ya lo vamos a ver más adelante. Después tenemos las proteínas periféricas. Acá tenemos una, acá tenemos otra que se le llama de superficie. Después tenemos las proteínas de canal. Las proteínas de canal son, por ejemplo, esta que está acá, ¿sí? Que también es una proteína de transporte de sustancias. Luego tenemos los oligosacáridos, ¿sí? A ver, ¿dónde están? Acá, ¿sí? Habíamos dicho que los oligosacáridos eran parte del glucocálix, ¿se acuerdan? Luego tenemos el colesterol o moléculas de colesterol. A ver si les puedo mostrar. Acá hay una. ¿Ven? Acá hay otra. Sí, más adelante vamos a ver cómo influyen estas moléculas de colesterol en el funcionamiento de la membrana plasmática. Y finalmente, ahí ustedes pueden ver que dice modelo de mosaico fluido. ¿Qué significa esto de modelo de mosaico fluido? Es un modelo que propusieron unos señores, Singer y Nicholson, que consiste
en que la membrana plasmática es una estructura, ¿sí?, que está conformada por todas estas biomoléculas que les acabo de nombrar, pero no son moléculas estáticas, sino es que, por ejemplo, como nuestros huesos, que nosotros nos formamos y nuestros huesos están ahí, nuestra información genética dice que tienen que estar ahí y no se mueven hacia ningún lado. No. La membrana plasmática no funciona así. Tiene todas estas biomoléculas que les acabo de nombrar y todas ellas se pueden mover, ¿sí? Pero se pueden mover solo lateralmente. No se pueden cruzar, por ejemplo, las moléculas que están del lado exterior de la capa exterior de la membrana plasmática no pueden cruzarse a la que están del lado interior de la célula, ¿sí? Pero sí se pueden mover de forma lateral. Eso es lo que quiere decir modelo de mosaico fluido. O acá ustedes pueden ver algunas cositas más, se las muestro. Acá dice glicoproteína, ¿esto qué quiere decir? Que es una proteína unida a un hidrato de carbono. Acá tenemos un glicolípido, que es un lípido unido a un hidrato de carbono, ¿sí? Y acá dice medio extracelular y acá dice citoplasma, que ahora es nuestra siguiente estructura. Bien, ¿y cuáles son las funciones de esta membrana celular para, digamos, clasificarlas en tres grandes grupos? O para, a ver cómo decirlo, para agruparlas, ¿sí? En líneas generales se puede decir que la membrana celular regula la entrada y la salida de moléculas. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver en el tercer bloque. También regula la homeostasis, es decir, el medio interno, ¿sí?, de nuestro cuerpo. Y también recibe las señales químicas, porque las células se comunican entre sí también mediante señales químicas. Bien, continuamos con citoplasma. Bien, para describir el citoplasma lo vamos a subdividir en 4 partes. Bien, el citoplasma es, en esta imagen que ustedes ven acá, es toda esta parte azul, digamos, y todas esas cositas que se ven de distintos colores, ¿sí? Todas esas estructuras son organelas. Y esto que se ve acá como en un color más clarito, como un color piel, vendría a ser la membrana plasmática, que es lo que vimos en la diapositiva anterior. Todo esto, sí, todo lo que está acá, conforma el citoplasma. Desde esta membrana hasta esta membrana, que es la membrana nuclear. Bien, entonces dijimos que el citoplasma está compuesto por el citosol. El citosol vendría a ser como la parte líquida, ¿sí?, del citoplasma. Luego tenemos el citoesqueleto, que vendría a ser como el esqueleto de la célula, que es lo que le da un sostén, ¿sí?, a las estructuras. Y ya que está, de paso les voy introduciendo que está compuesto por microtúbulos, por filamentos intermedios y por microfilamentos. Ya los vamos a ver más adelante. También está presente en este citoplasma el sistema de endomembranas, que está compuesto por la carioteca o membrana nuclear, que es lo que les dije recién, que es esto que se ve acá en rojo. Luego tenemos el retículo endoplasmático, tanto liso como rugoso. Y luego tenemos el aparato de Golgi. Bien, ya lo vamos a ver cada uno qué función cumple en la célula. Luego tenemos las organelas. Tenemos la mitocondria, los plastidios, los lisosomas, los peroxisomas, proteasomas, lioxisomas, específicamente en la célula vegetal, vacuola. Y luego tenemos los organoides, como los ribosomas y el centrosoma. Bien, vamos a comenzar con citosol. Bien, ¿qué dijimos que era el citosol? Era la parte líquida o soluble, mejor dicho, del citoplasma. Este citosol está compuesto por glúcidos, lípidos, enzimas, iones, agua, etc.
Y en esta imagen que vemos acá, habíamos dicho que el citoplasma era todo lo que comprendía desde la membrana plasmática hasta la membrana nuclear inclusive, y específicamente el citosol en esta imagen está representado por todo lo que es la parte azul. El citoesqueleto lo que hace es darle forma a la célula y sostén a estas organelas que la componen. Y este citoesqueleto está formado por filamentos que difieren en su diámetro. Y de acuerdo al diámetro que tengan es el nombre que reciben, siendo los más finitos los microfilamentos, luego tenemos los filamentos intermedios que, como lo dice su nombre, no son ni muy gruesos ni muy finitos, y luego tenemos los microtúbulos, que son los filamentos más gruesos. Los microfilamentos generan movimientos. ¿Y qué tipo de movimiento? Participando en la contracción muscular, en la división celular, ayudan a la locomoción de la célula, por ejemplo, cuando un glóbulo blanco necesita trasladarse a un determinado tejido para combatir una infección. Y también le dan soporte mecánico a la célula. ¿De qué manera? Uniendo el citoesqueleto a proteínas integrales que se encuentran en la membrana plasmática. De esta forma es como que conforman una red, ¿sí?, de sostén que sostiene todas las estructuras que conforman al citoplasma. A ver si se los puedo mostrar. Tengo miedo porque por ahí aprieto control y me saca de la presentación. Ahí está. Estos son los microfilamentos. Bien. Después tenemos los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios ayudan a estabilizar estructuras grandes, ¿sí?, como por ejemplo el núcleo, ¿sí?, que no es una estructura que se mueve libremente en el citoplasma, y también ayudan a la adherencia entre células, ¿sí? Y luego tenemos los microtúbulos, que son los filamentos más gruesos. A ver, estos que están acá son los filamentos intermedios. Estos que ven como una especie de estrellitas son los filamentos intermedios. Y los microtúbulos vendrían a ser estos que están acá, ¿sí?, que son como unos tubos gruesos, son huecos y son lineales. Y lo que hacen es primero, se originan en los centrosomas. Más adelante vamos a ver específicamente qué es lo que hace un centrosoma, pero para decirlo de una forma resumida, participan en la reproducción celular. Bien. Y estos microtúbulos participan en la producción de una estructura que se llama uso mitótico, que es necesaria para justamente que se produzca esta división celular. Bien. Y luego también los podemos encontrar formando parte de los cilios o de los flagelos. Células con cilios, por ejemplo, tenemos en nuestro tracto respiratorio, que nos ayudan a eliminar secreciones. Por ejemplo, las personas fumadoras, las primeras células que dañan son justamente estas, y por eso no les cuesta tanto eliminar secreciones. Y un ejemplo de una célula con flagelo en el organismo humano, el único ejemplo sería un espermatozoide, que necesita ese flagelo para trasladarse hasta el óvulo para poder fecundarlo. Bien, continuemos. Bien, nuestra siguiente gran estructura que compone el citoplasma es el sistema de endomembranas. Este sistema de endomembranas está compuesto justamente por estructuras que están formadas por membranas, y estas estructuras son la membrana nuclear, el retículo endoplasmático, tanto liso como rugoso, y el aparato de Golgi. La membrana nuclear está incluida en este sistema de endomembranas. Membrana nuclear o carioteca lo pueden encontrar de cualquiera de las dos maneras, porque la membrana externa del núcleo hace como una evaginación, ¿sí?, hacia afuera del núcleo, y eso es lo que forma el retículo endoplasmático. Acá podemos ver en esta imagen que es como una especie de corte transversal de la célula. Acá podemos ver el núcleo,
¿Ven? Acá tenemos la membrana interna y acá tenemos la membrana externa. ¿Ven cómo hace como una especie de caminitos, ¿sí? Porque es la misma membrana que se vagina hacia afuera y forma este retículo endoplasmático. Como pueden ver en la superficie de este retículo endoplasmático se observa una especie de puntitos. Estos puntitos son los ribosomas, ¿sí? Y por eso se le llama de esta forma, retículo endoplasmático rugoso, por cómo se ve, ¿sí? Y estos ribosomas, ya dijimos en varias ocasiones, que se encargan de la síntesis de proteínas. Entonces, ¿de qué creen que es la función de este retículo endoplasmático rugoso? Justamente la síntesis de proteínas. Y luego inmediatamente podemos ver el retículo endoplasmático liso. Es liso porque no tiene presencia de ribosomas en su superficie. Y este retículo endoplasmático liso se ocupa más que nada de la síntesis de lípidos y, muy importante, de la desintoxicación de las células, ¿sí? Un ejemplo de muy, digamos, específico de este tipo de estructura es nuestro hígado, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro hígado justamente es el que se encarga de desintoxicar nuestro organismo. Por ejemplo, cuando nosotros comemos en exceso o tomamos en exceso, justamente es el hígado el que se encarga de esto. Y esto lo puede hacer gracias a que tiene una gran cantidad de retículo endoplasmático en sus células, en las células que conforman este órgano, ¿sí? Bien, y nuestra última estructura que forma parte de este sistema de endomembranas es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es una estructura que está formada por estos sacos aplanados. Ven que son como una especie de sacos que están como aplastados, ¿sí? Como aplanados. Este conjunto de sacos aplanados se le llama dictiosoma, ¿sí? ¿De qué se ocupa el aparato de Golgi? El aparato de Golgi, muy importante, ¿sí? Pregunta de examen. Se ocupa de la secreción celular. ¿Qué significa esto de secreción celular? Que se encarga de sacar hacia afuera todas las sustancias que la célula necesita sacar, ¿sí? ¿Por medio de qué? Por medio de vesículas secretoras, como ven acá. ¿Ven? Acá el aparato de Golgi forma una vesícula secretora y dentro de esta van sustancias, ¿sí? Puede ser cualquier tipo de sustancia que la célula necesite sacar de adentro del citoplasma, ¿sí? Y por medio de estas vesículas las lleva hacia la membrana plasmática y ahí las puede liberar. Y también se ocupa de la síntesis de lisosomas, que ahora más adelante vamos a ver específicamente qué es lo que hacen estos lisosomas. Bien, finalmente llegamos a las organelas. Dentro de estas organelas tenemos a las mitocondrias, a los plastidios, a los lisosomas y a los peroxisomas. Las mitocondrias se encargan nada más y nada menos que de la respiración celular. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque la respiración celular es tan importante para la célula, ya que a través de ella obtiene energía para realizar sus funciones. La forma de energía que utiliza la célula se le llama ATP, adenosín trifosfato. No nos vamos a adentrar mucho en el proceso de respiración celular en este momento, quizás lo veamos más adelante, eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? Bien, acá podemos ver una mitocondria. Bien, esto es una mitocondria. Acá podemos ver que tiene una membrana externa y tiene una membrana interna. La membrana interna pueden ver que hace como una especie de invaginaciones hacia adentro. Estas invaginaciones se les llama crestas, ¿sí? También tiene poros. La mitocondria también tiene ADN mitocondrial, ¿sí? Que pueden verlo ahí. Y también tiene adentro, ¿vieron como la célula tiene el citosol? Bueno, la mitocondria tiene esto que se llama mitosol. También tiene proteínas, tiene ribosomas, así que prácticamente la mitocondria vendría a ser como una minicélula dentro de la célula, ¿sí? Porque tiene prácticamente autonomía.
Bien, por eso es tan importante. Luego acá figuran los plastidios, ¿sí? Los plastidios los podemos encontrar en la célula eucariota de los vegetales, ¿sí? Así que no vamos a entrar mucho en detalle sobre eso. Pero lo que sí les voy a decir es que los plastidios lo que hacen es almacenar sustancias. ¿Qué sustancias? Y pueden almacenar colores, ¿sí? A través de pigmentos, pueden almacenar aceites, lípidos, proteínas, todo lo que necesite la célula lo puede almacenar a través de estas organelas que se llaman plastidios. Bien, luego están los lisosomas, ¿sí? Los lisosomas sí se encuentran en nuestras células eucariotas. ¿Y de qué se encargan estos lisosomas? Estos lisosomas se encargan de la autofagia y de la autólisis. ¿Qué quiere decir esto? Los lisosomas en su estructura tienen una gran cantidad de enzimas digestivas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto de autofagia? La autofagia es la destrucción de las organelas que ya no funcionan, ¿sí? Es como si nosotros le pudiéramos pedir a nuestro organismo que elimine un riñón que ya no sirve más, ¿no? Por ejemplo. También se ocupa de la digestión celular y también se ocupa de la autólisis. ¿Qué es esto de la autólisis? Es la destrucción total o completa de una célula. Ustedes se preguntarán, ¿para qué la célula se querría autodestruir? Bueno, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, en una mamá, ¿no? Una embarazada, tiene mucha panza, ¿no? Cuando está embarazada, cuando está por tener a su bebé. Y tiene mucho exceso de piel. Entonces, cuando ese bebé nace, esa piel tiene que volver a lo que era antes. Entonces ahí necesitamos, o necesita nuestro organismo, eliminar células epiteliales. Entonces, ¿qué hace? Empiezan a auto eliminarse. Y ahí es donde entran en juego los lisosomas. Que recordemos, los lisosomas venían del aparato de Golgi. Bien. Y por último tenemos los peroxisomas. ¿Qué hacen los peroxisomas? Realizan reacciones metabólicas, ¿sí? Como por ejemplo la eliminación de H2O2. ¿Qué es el H2O2? Comúnmente lo conocemos como agua oxigenada, ¿sí? Porque eso le hace mal a la célula, la destruye. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos lastimamos, o por lo menos antes, se acostumbraban a que a ponernos agua oxigenada y vieron que hace como burbujitas. Entonces ustedes se preguntarán, a ver, ¿y por qué nos ponían agua oxigenada si le hace mal a la célula? Bueno, justamente porque a nuestras células no les hace mal, porque tiene peroxisomas. Pero en esa herida que hay bacterias, y se acuerdan que dijimos que las bacterias no tenían organelas membranosas, es decir, que no tiene peroxisomas, entonces la bacteria muere, porque no tiene forma de defenderse. Bien, espero que haya quedado claro. Bien, ya me parecía que faltaban algunas. Bueno, los proteasomas son una organela que pertenece a la célula eucariota animal, ¿sí? Y es un descubrimiento relativamente reciente, ya que es una organela muy pequeña y no se alcanzaba a ver con los microscopios de hace un par de años. Bien, esto que tenemos acá es un gráfico, obviamente, de lo que vendría a ser un proteasoma, y básicamente de lo que se ocupa es de la eliminación de proteínas. Las proteínas o las grandes moléculas ingresan por acá y salen por acá, así es como un centro de procesamiento y de reciclaje, porque no solo elimina las proteínas que ya utilizó la célula, es decir, que la célula quizás la sintetizó con algún fin. Entonces, lo que hace el proteasoma es eliminarla y liberar las moléculas de aminoácidos nuevamente al citoplasma para que la célula lo pueda reutilizar.
Luego tenemos aquí los glioxisomas. Los glioxisomas son exclusivamente de la célula eucariota vegetal y se encuentra específicamente en la semilla vegetal, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace este glioxisoma? Tiene la capacidad de convertir un ácido graso a un glúcido, ¿sí? Es decir, a un hidrato de carbono. ¿Y para qué lo utiliza? Justamente para germinar, porque la semilla, como todos saben, está bajo tierra, está lejos de la luz, está apretada y necesita mucha energía para poder salir de ahí. Y justamente ahí es donde intervienen estos glioxisomas. Y por último tenemos la vacuola, que también es exclusiva de la célula vegetal. Y lo que hace la vacuola es almacenar sustancias. ¿Qué tipo de sustancias? Y eso va a depender de dónde se encuentre la célula. Por ejemplo, si una célula, una planta está en el desierto, lo más probable es que almacene agua. Si está bajo el agua, lo más probable es que almacene aire. Y así sucesivamente. Y además también funciona como una especie de lisosoma para la célula vegetal, degradando y reciclando macromoléculas también. Bien, continuamos, todavía no terminamos. Nos quedan los organoides. Repasando un poco, habíamos hablado, primero hablamos de membrana plasmática, de las características de esta. Luego hablamos del citoplasma, que se dividía en 4 partes: citosol, citoesqueleto, organelas y organoides. Y todavía nos falta el núcleo. Bien, vamos con los organoides. Los organoides se los llama así porque son organelas no membranosas, es decir, que son asociaciones supramoleculares. Bien, dentro de estos organoides tenemos a los ribosomas y al centrosoma, que ya lo habíamos nombrado antes, ¿sí? Cuando hablamos de citoesqueleto. Bien, el ribosoma está compuesto por 2 subunidades. Esto que está acá es un ribosoma. Tenemos una subunidad mayor y una subunidad menor. Esto que ven acá es ARN mensajero. Ya lo hablamos cuando hablamos de una síntesis de proteínas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de ácidos nucleicos? Esto que está acá, ¿sí?, es ARN de transferencia. Y esto es una secuencia de aminoácidos. O sea que acá lo que está sucediendo es una traducción. Bien, este es el ARN mensajero que trae la información desde el núcleo, y el ribosoma lo que hace es procesar esa información junto con el ARN de transferencia y lo convierte a una cadena de aminoácidos. ¿Y qué era un aminoácido? Un monómero de una proteína. Bien, ahora vamos con el centrosoma. Acá está el famoso centrosoma. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los microtúbulos tenían su origen en el centrosoma? Bueno, he aquí el centrosoma. Pero el centrosoma no solamente tiene la función de ser el origen de los microtúbulos, los cuales después finalmente son parte de flagelos, de cilios, etc., sino que tiene otra función mucho más importante, que es la de la síntesis de una estructura que se llama uso mitótico. ¿Para qué nosotros necesitamos este uso mitótico? Justamente lo necesitamos porque interviene en la reproducción celular. Hay 2 tipos de reproducción celular, meiosis y mitosis, ya lo vamos a ver en otra clase. En las 2 sucede esto, ¿sí? Esto que ven acá. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Acá es el momento en el que los cromosomas se van a dividir. Cada cromátide, o sea, cada una de estas patitas, se va a ir hacia un polo de este uso mitótico y luego se van a originar 2 células hijas.
No se preocupen que en la próxima clase vamos a ver específicamente reproducción celular. Acá lo que yo les quiero mostrar es justamente esto, ¿ven? Acá tenemos al centrosoma, ¿sí? ¿Por qué ustedes ven acá dos centrosomas? Porque el centrosoma se replica. ¿Para qué? Para poder separarse y armar este uso mitótico. Es como una especie de red en la que los cromosomas se van a adherir para poder moverse. Bien, dijimos que nos queda el núcleo. Bien, por fin llegamos al núcleo. Bien, el núcleo. Como ya habíamos nombrado cuando hablamos de retículo endoplasmático, habíamos dicho que el núcleo tenía dos membranas. Tenía una membrana externa y una membrana interna. La membrana externa es la que se evaginaba hacia afuera, formando este retículo endoplasmático rugoso. Bien. Y luego tenemos la membrana interna, ¿sí? A este conjunto de membranas, ¿sí?, se lo puede llamar carioteca o membrana nuclear. Bien, luego de esta membrana nuclear, que tiene prácticamente la misma configuración que la membrana plasmática, podemos observar la presencia de poros. Bueno, justamente en esta imagen no se observa, pero seguramente en el libro lo van a encontrar. ¿Para qué necesita el núcleo, en realidad la célula, estos poros en la membrana nuclear? Los necesita para poder transportar grandes moléculas desde adentro del núcleo hacia afuera. Por ejemplo, las moléculas de ARN, ¿sí?, que necesitan salir del núcleo y como son moléculas grandes, salen por estos poros. Luego tenemos el carioplasma. El carioplasma vendría a ser, en este gráfico, todo lo que está en lila, bueno, en violeta clarito, que vendría a ser prácticamente lo mismo que el citoplasma, ¿sí?, de la célula. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el citoplasma era todo lo que estaba entre la membrana plasmática y la membrana nuclear? Bueno, el carioplasma es exactamente lo mismo, pero adentro del núcleo. Bien. Luego tenemos el nucleolo. El nucleolo, como ven acá ustedes, es como una maraña, diría yo, de información genética. Todas estas ondas que ustedes ven acá, que es como un hilo que está enredado, a eso se le llama cromatina. ¿Y qué es la cromatina? Es justamente estas cadenas de ADN unidas a otras cositas más que ahora las vamos a ver, y están como relajadas, ¿sí?, como que están dispersas en este carioplasma. Bien. Ahora, ¿se acuerdan cuando vimos ADN? Que yo les decía que el ADN se enrolla y que termina formando cromosomas. Bueno, esto de que el ADN se compacta y forma estos cromosomas sucede cuando la célula se va a reproducir, se va a dividir. Bien, entonces, acá tenemos un cromosoma, ¿sí? Como dije antes, estos cromosomas son nada más y nada menos que estas cadenas de cromatina, ¿sí?, que están enrolladas, compactadas, formando esta estructura que se llama cromosoma. ¿Ven? Acá podemos ver estructura enrollada en hélice, como bien dice acá. Se enrolla a tal punto de formar esta estructura que se llama cromosoma, dijimos. Pero este filamento, digámosle, de cromatina, no es solamente el ADN, ¿sí? Tiene el ADN junto con unas proteínas que se llaman histonas, que son estas pelotitas que están acá. Bien, cada una de estas pelotitas que ustedes pueden ver acá son un grupo de 8 histonas.
Este grupo de 8 histonas con esta piolita que se ve acá, que la envuelve por afuera, que es justamente esta cadena de ADN, se le llama nucleosoma. Bien, y este filamento de cromatina está compuesto por millones y millones de estos nucleosomas. Si la siguiéramos desarrollando, observaríamos la cadena de ADN como lo vimos en la clase de ácidos nucleicos. Ahora vamos a ver más específicamente la estructura de un cromosoma. Ustedes acá ven que tiene como dos bracitos y dos patitas. Esto que ustedes ven acá, ven que tiene dos bracitos y dos patitas, a esto se le llama cromosoma metafásico. ¿Por qué se le llama así? Porque cuando veamos reproducción celular se van a dar cuenta que la reproducción celular tiene fases. Y justamente hay una de ellas que se llama metafase. ¿Y qué es lo que sucede en esta metafase? El ADN se duplica o se replica, mejor dicho. Entonces, vamos a tener de un cromosoma, ¿sí? De una cromátide, mejor dicho, vamos a obtener dos cromátides que van a formar este cromosoma. Acá tenemos otra imagen en la que podemos ver las partes del cromosoma. Acá ven que dice cromátida o cromátide, es lo mismo. Cada una de estas patitas se le llama cromátide. La parte superior de la cromátide se le llama telómero, ¿sí? Lo que está en el medio y lo que mantiene unida toda esta estructura se le llama centrómero y la parte de abajo se le llama satélite. Como dije antes, esta cadena se replica y termina formando la otra patita del cromosoma. Cuando veamos reproducción celular lo van a entender mejor. Por ahora quedémonos con las partes del cromosoma y sepan que este cromosoma es un cromosoma de tipo metafásico. Bien, a ver qué nos queda. Bien. Tenemos dos tipos de células. Bien, ya terminamos con todo lo que formaba una estructura celular de una célula eucariota. Ahora, dentro de estas células eucariotas tenemos las células diploides y las células haploides. ¿Qué significa diploide? Que tiene doble número de juegos de cromosomas, ¿sí? Es decir, 23 pares o 46 unidades. ¿De dónde vienen estos 23 pares o 46 unidades? Tengo 23 cromosomas por parte de mi madre y 23 cromosomas por parte de mi padre, lo que hacen un juego de 46 unidades y lo que nos hace un individuo único e irrepetible. Bien, ahora, las células diploides son las células somáticas. ¿A qué llamamos células somáticas? Son aquellas células que nos hacen crecer, ¿sí? Que se dividen por mitosis, es decir, que vienen desde la mitosis y se replican para que nuestro cuerpo pueda crecer. Ahora, ¿cómo se simbolizan estas células diploides? Se simbolizan con el 2N. ¿Ven que ahí entre paréntesis dice 2N? Cuando ustedes vean en una bibliografía o en algo que estén observando y diga 2N, eso significa que tiene doble número de cromosomas, es decir, 46 unidades. Bien, ¿quedó claro? Y ahora vamos con las células haploides. Las células haploides tienen un solo juego de cromosomas, es decir, 23 unidades. ¿Por qué tienen 23 unidades? Porque son las células sexuales. ¿Cuáles son estas células sexuales? Justamente
espermatozoide en el hombre y el óvulo en la mujer. Estas células sexuales se obtienen mediante otro tipo de reproducción celular que se le llama meiosis. Estas células son las encargadas de darle origen a un nuevo individuo. Por eso tiene solamente 23 unidades. ¿Por qué? Porque se va a juntar después el espermatozoide, que tiene 23 unidades, junto con el óvulo, que tiene las otras 23 unidades, y ahí vamos a formar la primer célula o cigoto, que es la que se va a empezar a replicar y va a dar origen a un nuevo individuo. Las células haploides se simbolizan con la N solita, es decir, que tiene un solo juego de cromosomas. Bien, acá les puse un ejemplo. Ay, ¿dónde está mi...? Acá está. Este es un enterocito, ¿sí? Los enterocitos los encontramos en el intestino delgado y lo que hacen es absorber agua, ¿sí? Esta es una célula somática, es decir, que tiene 23 pares de cromosomas y que se divide por mitosis. Y luego acá tenemos un espermatozoide y tenemos un óvulo. ¿Qué dijimos que eran las células sexuales? Eran haploides, es decir, que tienen un solo juego de cromosomas y se obtienen por meiosis. Bien, acá les puse, digamos, un gráfico de cómo se vería por dentro un espermatozoide para que ustedes vean que no dejan de ser células. Tienen su núcleo, tienen mitocondria, acá tienen el flagelo, como habíamos hablado cuando hablamos de citoesqueleto, que dijimos que era la única célula que tenía este tipo de extensión. Y bueno, después tenemos el núcleo, que también, el óvulo, perdón, que también tiene su núcleo y demás. A ver. Bien, llegamos hasta el final de esta clase de célula eucariota. Aún nos falta el bloque de membrana plasmática. Los invito a que realicen un cuadro comparativo con las organelas que corresponden a una célula vegetal y las que se diferencian con una célula animal. Es muy probable que sea pregunta de examen. Así que nos vemos en el siguiente bloque.